Hola, ¿qué tal familia Sinergia? De nuevo por acá, sí, saludándolos a todos los que se están conectando desde Chile, por acá me están escribiendo desde Santiago hasta Punta Arenas, a mis oyentes también de México que se están conectando en este momento desde Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Hola Lina, saludos también en Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? También por supuesto aquí a mi tierra colombiana, que ellos también saben qué significan vivir con muchas historias de terror y leyendas, que precisamente hoy vamos a hablar sobre una leyenda que es real en la ciudad de Cali, que sucedió en la ciudad de Cali sobre los 60 y los 70. Para los que no conocen, hoy se las voy a contar. También un saludo muy especial, no me quiero olvidar de ellos, al equipo de Sonoros FM que hace posible que estas historias lleguen con toda fuerza a cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a prepararnos para caminar juntos esto. ¿Listo? Hace algunos años, casi 50 años, apareció en Cali un niño muerto en un matorral. Se decía por la época que había un sádico suelto en las calles de Cali y que estaba ocasionando muertes. Yo quiero enfatizar que hay que tener como mucha precaución porque aquí se van a tocar temas con niños y todo eso, entonces hay que advertir sobre esto. Por eso antes de empezar yo les quiero dar la advertencia. Vamos a hablar de niños, de violencia extrema. Si están muy sensibles, quizás este episodio no sea para usted y se pueda desconectar. También lo reitero, es porque obviamente YouTube y las redes sociales a veces nos pueden, ¿cómo se le llama eso? Bloquear por usar estos temas de niños, pero quiero advertirles que va a tocar temas de niños y algo de sangre porque fue violencia extrema. Entonces, para que lo tengan en claro. Pero comenzaron a aparecer en Cali, en los despoblados, niños muertos, algunos violados. Bueno, la historia, vea, se las voy a contar porque me acordé de eso hace días. Sí, porque cuando yo era niño, siempre evitaba los lotes baldíos, esos que le llaman acá en Colombia mangones. ¿Qué es un mango? Vea, un mango es un lote que está lleno de matas, de hierba mala, de basura, y eso siempre es casi que oscuro, ¿sí? Y no sabía el por qué. Los evitaba, sí, pero sí sentía que algo me esperaba ahí, moviéndose como entre esos pastos y esas botellas rotas. Pero más tarde yo supe que no era solamente imaginación. Aquellos lotes fueron escenarios de un horror real, de niños y adolescentes asesinados, cuerpos con agujas clavadas en el corazón, rastros de sangre extraída y funciones de locura y un mito que terminó abrazando a la ciudad de Cali. La imaginación de un periodista cartagüeño, que era el jefe de la redacción judicial del país, Alfonso Recio Delgado, se le ocurrió bautizar sus crónicas La historia del monstruo de los mangones. Sí, hoy les voy a contar sobre lo que ocurrió, lo que se dijo y lo que nunca se supo. Esto se le titula como el monstruo de los mangones. Así se le conoce en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Bueno, para los que crecieron en Cali en este momento se están conectando desde acá de Colombia, ellos más o menos conocen, ellos saben qué es un mangón. Obviamente es un lote baldío, sin árbol, sin luz, sin dueño aparente. Es solamente polvo, hierba, basura y una soledad que escupía voces antiguas. Caminabas por el costado siempre y pasabas rápido. Créame que sí, uno pasaba corriendo en las noches, ¿no? Y sin mirar abajo. No era valentía, sino que en ese tiempo se sentía como la supervivencia. Sí, porque es así, así se sentía. No era como, bueno, sí era un poco de miedo, pero era más por supervivencia. No tenía figura, nadie lo vio huir, nadie lo vio escapar, nadie lo vio llegar con el niño. Y unos decían que era mono, otros decían que era un médico, otros decían que era un monstruo de 3 cabezas. Eso le atribuían diferentes cosas. Sí, mira, yo busqué las fechas como las más exactas de las crónicas, las busqué, las estoy investigando por un largo rato. Bueno, empecemos. El 5 de noviembre de 1963 apareció un niño voceador muerto al occidente de Cali. Luego, el 4 y el 12 de diciembre, otros casos aparecieron. Uno hallado sin globos oculares cerca del río. Sí.
cerca del río. Y así se cerró ese año con 5 víctimas, ¿sí? Entre el 4 y 12 de diciembre encontraron un chico pues sin globos oculares, o sea, sin los ojos, ¿listo? Ahora, entrando a 1964, ¿sí? Con furia, cuerpos momificados se encontraron, algunos solo huesos, en la flora, en Menga y en Puerto Mayarino. Uno veía en los periódicos, aparecían cadáveres de niños, decían que estaban sin sangre, que ese ha sido el monstruo de los mangones, que los mataba y le chupaba la sangre. Sí, eso fue lo que investigué. Yo lo reconstruí por nombres porque eso le da piel. Bueno, Alberto Garzón, Félix Vanegas, Fabio Palta y Jorge Díaz y Albeiro Santana. Esos son los 6 nombres enterrados en los mangones. 6 vidas robadas y transformadas en miedo. Esto que les estoy contando es real, sucedió en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Todo esto que les estoy contando es verdad, lo investigué y hay diarios que hablaron de eso, entonces para que lo tengan presente. Y entonces, al amparo de esa leyenda que creó Alfonso Recio Delgado, seguramente se produjeron muchos crímenes por distintos sádicos, pero siempre se le atribuían a una sola figura, el monstruo de los mangones. Mira, mientras yo estaba leyendo esta investigación de todo lo que pude recopilar, yo no fui el único que pensó que alguien estaba dejando una firma. O sea, porque es que la prensa local hablaba de agujas clavadas en el tórax y en el corazón, como si extrajeran algo, como sangre, en los plenos 60. O sea, eso en ese tiempo eso era una locura, pues porque eso no se veía mucho. Imagínate acercarte al cuerpo y ver una pequeña incisión y ver sí, ahí estaría más, o sea, pues que si había más incisiones o algo, no, pero la prensa menciona jeringas usadas. Alguien necesitaba extraer vida literalmente, ¿sí? El rumor de la gente empezó a esparcirse como un vampiro en Cali. Y entonces decían que el monstruo de los mangones, que le chupaba la sangre a los niños, que le chupaba la sangre a los adultos. Era en realidad, yo creo que una de las figuras que más nos, de alguna manera, cohibía. Sí, sí, la gente decía que era un vampiro. Pero pues cuentan que uno de los niños encontrado murmuraba en sueños. Ojo con este dato, que murmuraba en sueños. Me lamen, me succionan y que no es humano. Un niño encontrado dijo esas palabras. Me lamen, me succionan y que no era humano. Nadie lo confirmó oficialmente. Eso que les estoy diciendo pues lo recopilé de muchas versiones que encontré, sí, pero nadie lo confirmó oficialmente. Pero lo dan como un chiste macabro, o sea, se conoce como un chiste macabro, o sea, prueba de el horror entre susurros, y las cifras variaban, ¿sí? Algunos hablan de más de 20 víctimas entre 1963 y 1967. Otros también dicen que fueron más de 30 o 38 víctimas. Nadie sabe con certeza porque no hubo un veredicto ni hubo justicia hasta el día de hoy. Y se oía, y nosotros salíamos a estudiar, y lo primero que nos decían, si alguien le sale, porque decían que andaban en un carro negro unos tipos que lo llamaban a uno y le daban bombones y lo montaban al carro, y apareciera por allá muerto, le sacaban la sangre. La misma leyenda, que nunca se pudo comprobar, señalaba que había vehículos, los famosos carros negros, berlinas negras, conducidas por hombres de traje negro, con enfermeras de relucientes uniformes blancos, que tomaban a los niños por la fuerza en los parques o saliendo de las escuelas. Ahora, leí en una crónica algo de las autoridades. Ahí decía que las autoridades informaban que algunos cuerpos fueron sustraídos de cementerios y aparecieron en lotes sin relación con homicidios reales. Eso fue lo que escribieron en algunos diarios, ¿sí?
No sé si eso era una excusa o era un chiste de mal gusto. Los niños tenían nombres, familias, edades precisas, no eran NNs. La hipótesis oficial resultó tan incoherente. O sea, lo es porque como un cuerpo momificado viajaba y aparecía en perfectas condiciones. No tiene sentido de ser. Pues según lo que yo investigué. O sea, ahí la gente comenzó a hablar de terroristas, redes satánicas, del diablo en la ciudad. Y un vecino, pues de por allá, que pude hablar con él me contó que una noche pasó por un mangón y escuchó un llanto encerrado en un saco. O sea, pues obviamente a ese señor nadie le creyó, pues al vecino. Si me está escuchando, vecino, no quiere decir que yo no te crea. Pero pues obviamente tengo que tener pruebas reales, pero yo te escuché. Sí, aquí te lo estoy diciendo. Pero tampoco pues lo burlaron, no lo tomaron así, sino que el miedo se organiza por memoria. Es que es lo que yo trato de decir. No por pruebas. O sea, por memoria y no por pruebas. Ahora, una fuente académica dice que miedo, imaginación y la ciudadanía. Pues eso lo dijo como Alejandro Ponce de León, que eso simplemente era eso, miedo e imaginación de la ciudadanía, que todo lo demás era un mito, pero literal hay una investigación sobre eso y todavía está abierta esa investigación. Pueden comprobarlo en las redes y pueden buscarlo porque todavía es un caso no resuelto y es real. Los metían a los carros, los llevaban a un laboratorio, le extraían la sangre y luego los soltaban. Mire, y aquí nace como los rumores de la élite y una verdad como moribunda. Ahí nace el rumor más cruel, que un empresario, ojo con esto, o sea, el rumor decía que un empresario millonario consumía sangre infantil para vivir. Ya les había comentado sobre lo que hacen las élites antes, pues todavía lo siguen haciendo, sé que consumen sangre de niños para mantener su eterna juventud, listo. Entonces decían que un multimillonario mataba a los niños para consumir su sangre, para poder seguir viviendo. Pues yo lo imaginé vestido de blanco, pues aspirando pues por una jeringa de grueso calibre. Pues eso fue más o menos, pero pues no lo sé. Sí, del monstruo de los mangones había una explicación popular. O buscaban quién era el responsable de estas muertes. Circuló una versión, una leyenda, que nunca se comprobó, que había una persona enferma en Cali que tenía que ser sometida a transfusiones permanentes de sangre porque tenía lepra o leucemia o alguna enfermedad parecida y que tenía que nutrirse con sangre de infantes, con sangre de niños. Pero es que lo peor es que una parte de este folclore social siempre creyó que esa fábula, aunque sí, o sea, siempre creyeron en esta fábula del señor multimillonario que consumía la sangre de los niños. La verdad, yo no creo esa parte, porque no. Después van a mirar el por qué no se puede creer en eso. Mira, aunque había, o sea, el señor, aunque ya había muerto en octubre de 1963, por eso que yo no creo en esa parte de que fue ese señor, antes del primer homicidio, si ustedes miran bien. Entonces la cronología prueba que fue culpable después de muerto. O sea, que cuando sucedió el primer homicidio, el hombre ya estaba muerto. Entonces no podría ser. Entonces, eso es la ciudad construyendo culpas sin espejo. Lo estoy diciendo así es para que escuchen esto bien, porque esto fue investigado, no es para que estén culpando a gente que no tuvo nada que ver. Era un azucarero, tenía ingenio de azucareros, era el hombre más rico en la época, reconocido en Cali. Era un terrateniente urbano, y en la época tuvo el edificio más alto de Cali. Le aportó mucho a la ciudad de Cali, fue el primero que hizo inversiones millonarias en la ciudad de Cali, pero había gente que no lo quería. Ahora, J. Mario Arbeláez lo recordó con estas palabras: niños violados salvajemente y agujas en el corazón. Y así bautizaron al asesino, el monstruo de los mangones. Palabras que ahora queman en la memoria de todo Cali. Así lo expresó J. Mario Arbeláez. Sí, déjame aclararte algo. Los hechos reales, ¿sí? Niños asesinados. Primero, los hechos son reales. Niños asesinados, cuerpos hallados en mangones, patrones brutales y documentación en prensa local. Listo, 2. Lo del mito, el vampiro, la sangre, la élite sangrienta, eso es mito.
No digo que lo sea, simplemente es mi opinión personal. Yo digo que es un mito. Esto nunca se llegó a comprobar y fueron, de acuerdo con la imaginería popular y el afecto o el desafecto que tuvieran por las personas, se lo iban atribuyendo a distintos personajes de la ciudad de Cali. Ahorita el vacío judicial. Nadie fue arrestado, nadie fue juzgado, el caso se apagó. Como si lo enterraran más que a esos niños, o sea, lo dejaron en el olvido. O sea, eso es lo más extraño todavía. Ese patrón, asesinatos, injusticia, hace que el mito sea mucho más poderoso que la verdad. Dicen que los expedientes quedaron quedaron bajo llave, o sea que nadie tiene acceso a eso. Incluso yo traté de investigar mucho más a fondo y no pude tener acceso a muchas más cosas. El por qué es por eso que yo te lo estoy diciendo, porque estos expedientes los dejaron bajo llave, o sea, por órdenes de seguridad nacional, literal. Es lo que yo estoy tratando de decirles, porque hemos pedido, yo hice el pedido, pedí los accesos, pero yo no tuve respuesta hasta el día de hoy. Y créame que esto no lo hice de ayer ni antes, no, yo pedí esos accesos hace días. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta y no creo que nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque también pregunté a varios periodistas sobre que me dieran información y me dieron exactamente lo que yo ya sabía. Y pregunté si había más y me dijeron no, eso está bajo llave y no se sabe el por qué. Por eso les aclaro. Miren, y esta realidad de perdón, que no quiero que se me apague aquí, qué pena. Sí. Mira, esta realidad de esta vaina de los asesinatos, eso que sucedió en Cali, esto fue llevado al cine, algo que se llama Pura Sangre, por ahí pude investigar. El horror convertido en cine, o sea, literal. O sea, mire que en 1982 Luis Ospina estrena Pura Sangre. También se hizo una película con Poncho Ospina. Pura Sangre, creo que retoma esa leyenda, ¿no? Hasta ahora puede ser leyenda porque pues, no ha habido pruebas hasta el momento. O sea, yo la vi y pues me templó un poquito el cuerpo. O sea, no es un documental del caso, perdón, no es un documental del caso, pero sí un espejo sangriento, un anciano sediento de sangre de jóvenes y hombres que matan para dársela, pues. Así trata la película. Es como una metáfora cruda de poder, de impunidad y violencia. Y no hay una sola víctima, literal. Y ahí Ospina comentó que la película busca procesar el trauma, no fingir que lo resuelve. Literal, lo está diciendo, ¿sí? Porque la película es basada en la historia real, pero con mucha ficción. Esa historia o esa película, si la llegan a ver, no resuelve el caso. O sea, a veces ahí se inventan varias cosas pues, para darle pues, sentido a la película, pero es basada sobre esta historia. Mira, ahora con el tiempo el monstruo reaparece en columnas, o sea, más de 20 víctimas, ¿sí? 30 o 38, un asesino nunca capturado, y en foros virales lo llaman The Cali Vampire, o sea, como el vampiro de Cali, imagínate pues, ¿sí? El miedo no murió, viajan con cifra imprecisa y sin rostro, y Cali recuerda, o se organiza en charlas. El caso figura en listas online de asesinos más horribles, porque sí pude investigar eso, figura así como los asesinos más horribles. Pero ¿qué hay de la justicia? Un silencio más denso de esos lotes pasivos. Sí, a eso hay que ponerle cuidado. Entonces, miren, un periodista que tuve la oportunidad de leer entre tantas columnas, un periodista local de la ciudad de Cali escribió: desde niño supe que eran los mangones, tierra sin dueño, donde el monstruo dejó niños con agujas en el cuerpo y en el pecho, ¿sí? Nunca vi el cuerpo, pero siempre lo sentí. Así lo dijo un periodista. Ahora, un lector, ¿sí? Que también pude mirar sobre unos comentarios ayer, dice que mi mamá decía: métete temprano que anda suelto el monstruo. Y pues esa persona decía que no sabía si creerle o que de pronto le están metiendo miedo pues para que hiciera caso. Yo anduve por muchos mangones, a mí nunca me tocó. Tal vez que no cogían sangre de negro, ¿no? También es que esa sería una de las ventajas que tendríamos nosotros, ¿no? Pues... Ahora, un análisis académico que pude consultar dice que el rumor no solamente describe el miedo, sino que lo gestiona. Cuando la justicia no llega, literal, la ciudadanía construye monstruos que, aunque falsos, ayudan a explicar lo que no comprende. Y literal sí, porque así es la psicología.
Ujú. Mire, esas voces viven aquí conmigo desde que leí todos esos argumentos y toda esta investigación. Yo se los estoy compartiendo para que sepan que no están solos, y sientas que te va a dar escalofríos, pero no quiere decir que la ciudad de Cali sea peligrosa. Estoy hablando que esto sucedió sobre los años 60 y 70, pero es un caso que no ha sido resuelto y está bajo llave. Bueno, sí, mire, calmen el debate, sí, porque ustedes están desviando un poquito del tema, cálmenlo. Es que el monstruo de los mangones no es solamente un asesino imaginario, es la suma de niños asesinados, cuerpos desentendidos o sea, e impunidad, miedo compartido. Y en esa mezcla de realidad y espanto aprendemos algo. Si no asumimos los muertos, el miedo muere más tarde, pero más profundo. ¿Sí? Hoy los invito a todos ustedes que están allí, pues, tratando de sacar ideas y de investigar un poco, ¿sí? Hoy los invito a mirar tus propios mangones, ¿sí? ¿Qué evitarías cruzar? ¿O qué historia no contaste de niño por miedo? Yo sé que muchos de ustedes tienen historias que contar y no las cuentan porque piensan que están locos, pero este es el espacio para ustedes. Pues les digo siempre, si tienen una historia que compartir, mándenmela y la investigamos más profundo. No que sea un mito ni una mentira, no, esto hay que investigarlo porque hay que tener cuidado con decir falsedades. Mire, sí, si los que me están escuchando en Cali, si tú escuchaste esta historia en tu barrio o en tu ciudad, o sabes de alguien que viva con ese peso, ese recuerdo, pues quiero que me escriban y me lo compartan si tienen más, o sea, más información sobre este caso. Ok, mire, ahora voy a darles como unos testimonios adicionales, ¿sí? O sea, como el cinema verité, llamémoslo así. El vecino que sintió llanto encerrado dentro de una bolsa. O sea, eso es un pasaje oral común en crónicas populares. Ahora, la madre que decía a su hijo no salgas, quedando un monstruo, es una reminiscencia familiar folclórica, presente en columnas también de opinión, ahí la pueden encontrar. Ahora, más cifras y fuentes transnacionales, ¿sí? Cita a La Nación, o sea, Argentina, informa de 38 víctimas nunca capturadas. Así lo cita La Nación de Argentina. Ahora las referencias en listas online es de asesinos colombianos, lo pueden buscar allí, verá que encuentran esto que les estoy contando, que incluye al monstruo como figura cultural. Ahora una profundidad más emocional, que es como, a veces añaden frases que juegan con la imaginación del oyente o el lector, ¿sí? Como un cuerpo rigidizado, cosas así, o que me lamen y que me succionan. A veces llegan y ¿cómo que se le llama? Hiperbolizan las cosas, o sea, las exageran, o para meter más miedo. Así se generan las leyendas urbanas y hay que tener cuidado con eso, porque cuando la historia es real, cuando la empiezan a hiperbolizar, ¿sí? Entonces empiezan a verlas como una leyenda urbana, un mito urbano, y empiezan a hacer parecer mentira lo que en realidad se necesita investigar más a fondo. Entonces, ya saben, a todos los de Cali, si tienen más información me la pueden hacer llegar al correo electrónico